Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy abordaremos a una de las grandes mentes de la filosofía moderna. Empecemos con una breve reseña de este ilustre autor, Immanuel Kant. Nacido en 1724 en Königsberg, Prusia, es considerado uno de los pilares fundamentales de la filosofía moderna y uno de los pensadores más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Su obra abarcó áreas que van desde la metafísica y la epistemología hasta la ética y la estética. Una de sus obras más destacadas y más conocidas es Crítica de la razón pura, donde exploró los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Pero, ¿cómo podemos aplicar las ideas de Kant a situaciones de la vida real? Vamos a sumergirnos en ello. Voy a utilizar algunas frases y conceptos claves de las obras de Kant para ilustrar cómo estos pueden ser extrapolados a situaciones cotidianas. Primero, consideremos su noción de deber e imperativo categórico. Kant sostuvo que nuestras acciones deben ser guiadas por principios universales que podrían convertirse en leyes para todos. Esto nos lleva al famoso ejemplo: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en una ley universal. Imagina que estás en una tienda y ves un artículo que te gusta, pero accidentalmente notas que no te lo han cobrado. El imperativo categórico kantiano te instaría a considerar: ¿qué pasaría si todos tomaran cosas sin pagar? El tejido social se desharía. Aquí vemos cómo Kant nos insta a pensar en las consecuencias universales de nuestras acciones. Pasemos a otro concepto clave: la dignidad humana. Kant creía que cada ser humano posee un valor intrínseco y no debe ser utilizado como medio para un fin. Una cita relevante es: obra de tal manera que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Imagina que trabajes en una empresa y estás en una posición de autoridad. Kant argumentaría que es tu deber tratar a tus empleados con respeto y dignidad, no explotarlos como meros recursos para alcanzar tus objetivos. Esta idea tiene un impacto profundo en cómo nos relacionamos y tratamos a los demás en entornos profesionales y personales. Ahora adentrémonos en un análisis más profundo de cómo Kant aborda la naturaleza humana. El filósofo creía en la capacidad de la razón para discernir entre lo que él llamaba fenómenos y nounemos. Los fenómenos son las experiencias y percepciones que tenemos del mundo, mientras que los noumenos son las realidades que están más allá de nuestra experiencia directa. En su obra, Crítica de la razón pura, Kant argumenta que nuestras percepciones del mundo están influidas por las estructuras mentales que aportamos a la experiencia. Estas estructuras, como el tiempo y el espacio, son inherentes a la mente humana y moldean la forma en que comprendemos el mundo que nos rodea. Esto nos lleva al concepto de juicio estético en su obra Crítica del juicio. Kant explora cómo percibimos la belleza y la subjetividad en nuestras experiencias estéticas. Según él, el juicio estético no se basa en reglas rígidas, sino en la apreciación personal de la armonía y la forma. En cuanto a la moral, el filósofo propone su famoso imperativo categórico que ya mencionamos, es decir, actuar de tal manera
que nuestras acciones puedan convertirse en leyes universales. En otras palabras, debemos considerar si nuestras acciones fueran apropiadas para todas las situaciones que se presenten con las mismas características. Kant también aborda el concepto de la autonomía moral, que implica que somos capaces de legislar nuestras propias leyes morales a través de la razón, a diferencia de la heteronomía, donde las leyes morales son impuestas externamente. La autonomía moral nos permite ser autolegisladores éticos. Él argumenta que nuestra capacidad de razonar y establecer principios morales nos otorga la libertad de actuar de manera coherente con esos principios. A diferencia de la determinación causal en el mundo natural, Kant sostiene que somos capaces de superar nuestras inclinaciones y elegir libremente lo que consideramos moralmente correcto. Imagina que estás en una situación en la que te enfrentas a presiones externas para actuar de manera que contradigan tus principios éticos. La filosofía de Kant te recordaría que tienes la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones libres basadas en tu razonamiento moral. Esta idea es especialmente relevante en momentos en los que enfrentamos dilemas éticos y nos encontramos en la encrucijada entre lo fácil y lo correcto. Otro concepto clave en la filosofía de Kant es la razón práctica. El filósofo sostiene que la razón no solo es útil para comprender al mundo, sino que también puede guiar nuestras acciones morales. La razón práctica es lo que nos permite discernir cómo debemos comportarnos de acuerdo con principios universales. Kant nos desafía a pensar más allá de nuestras inclinaciones y deseos inmediatos y actuar de acuerdo con lo que la razón dicta como universalmente válido. Esto es particularmente relevante cuando enfrentamos decisiones difíciles y tentaciones que podrían contradecir nuestros valores fundamentales. Imagina que estás en una relación en la que sientes una fuerte atracción por alguien que no es tu pareja actual. La razón práctica kantiana te instaría a considerar si tus acciones respetan la dignidad y los sentimientos de todas las personas involucradas. ¿Estás tratando a cada uno como un fin en sí mismo o simplemente siguiendo tus deseos momentáneos? Immanuel Kant nos hace reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y cómo tomamos decisiones. De igual forma, el mundo, cómo lo llevamos. Porque de esta manera podemos ser mejores personas, sin dejar de lado nuestros valores y nuestros principios. En resumen, Immanuel Kant nos proporciona un marco profundo para entender la naturaleza humana a través de la razón, la moralidad y la percepción. Sus ideas sobre el imperativo categórico, la dignidad humana y la autonomía moral siguen siendo relevantes en la manera en que consideramos nuestras actuaciones y relaciones en la sociedad. Recuerda que explorar estas ideas no solo nos permite comprender el pensamiento filosófico, sino también profundizar en nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.